El silencio después de la muerte de un hombre cambió la historia del mundo para siempre, pero aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Y si algunos de los objetos que estuvieron junto a Jesús aún existen hasta hoy? ¿Y si las reliquias más polémicas del cristianismo no fueran solo leyendas repetidas durante siglos, sino piezas reales escondidas en catedrales, cámaras secretas y museos protegidos bajo máxima seguridad? Porque mientras millones de personas creen ciegamente en su autenticidad, otros aseguran que todo podría tratarse de una de las construcciones históricas más controvertidas jamás creadas. Hoy vamos a entrar en un terreno donde la fe, el misterio, la historia y la polémica chocan de frente. Hablaremos de objetos que supuestamente tocaron el cuerpo de Jesús, estuvieron presentes en sus últimas horas o fueron testigos silenciosos de los momentos más impactantes de la historia cristiana. Desde una corona que habría hecho correr sangre por su rostro, hasta una lanza que habría atravesado su costado, pasando por una copa que muchos creen fue usada en la última cena, una escalera que según la tradición Jesús subió camino a su juicio, e incluso una sábana que todavía hoy divide a científicos, arqueólogos y creyentes de todo el planeta. Pero aquí está lo más perturbador: algunos de estos objetos no solo existen, puedes visitarlos. Sí, están en ciudades reales como Roma, Jerusalén, París, Valencia, Oviedo o Turín, protegidos como tesoros sagrados mientras el debate sobre su autenticidad sigue encendiendo discusiones intensas. ¿Son pruebas históricas? ¿Manipulaciones medievales? ¿Objetos auténticos que sobrevivieron casi 2000 años? Lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo la forma en que ves la historia de Jesús. Y antes de continuar, si te apasionan estos misterios históricos, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y dejar tu like, porque cada suscripción le dice a YouTube que este contenido merece ser recomendado a más personas, ayudando a que sigamos trayendo investigaciones impactantes como esta. Y si deseas apoyar aún más el crecimiento del canal, puedes hacerlo con un Super Thanks, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Pero si no puedes, no pasa nada. Simplemente deja en los comentarios cuál de estos objetos te sorprendió más o cuál crees que guarda el mayor misterio. Porque créeme, lo que parece una simple reliquia podría esconder secretos que llevan siglos incomodando tanto a creyentes como a escépticos. Quédate hasta el final, porque el objeto número 1 no solo es el más famoso y perturbador de todos, sino que su última revelación ha dejado incluso a expertos sin una respuesta definitiva. Número 10. Clavos de la cruz. Entre todos los objetos sagrados relacionados con la pasión de Jesús, los clavos de la cruz ocupan un lugar especialmente fuerte, porque representan el momento más duro, físico y doloroso de la crucifixión. Según la tradición cristiana, estos fueron los clavos que atravesaron las manos y los pies de Jesús cuando fue fijado a la cruz en el Calvario, convirtiéndose no solo en instrumentos de sufrimiento, sino también en símbolos profundos de sacrificio, perdón y redención. Lo más impactante de estos objetos es que, aunque son pequeños en comparación con la cruz, la corona de espinas o la sábana santa, cargan un significado enorme. Cada clavo recuerda el dolor extremo de Jesús, la violencia de la condena romana, al mismo tiempo, la entrega voluntaria que la fe cristiana interpreta como un acto de amor por la humanidad. Actualmente, según la tradición más conocida, uno de los clavos más venerados se encuentra en Roma, Italia, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, un templo famoso por conservar varias reliquias asociadas a la pasión de Cristo. Este lugar no está en Jerusalén, aunque su nombre pueda confundir, sino en Roma, y durante siglos ha sido un punto importante de peregrinación para fieles que desean contemplar reliquias vinculadas a los últimos momentos de Jesús. La historia de estos clavos está muy conectada con Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien según la tradición viajó a Tierra Santa en el siglo IV para buscar los lugares y objetos relacionados con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Durante esa búsqueda, se dice que fueron encontrados fragmentos de la Vera Cruz y también algunos clavos de la crucifixión. Desde entonces, estos objetos comenzaron a ser venerados como reliquias de enorme valor espiritual. Sin embargo, como ocurre con muchas reliquias antiguas, existe debate histórico sobre su autenticidad exacta, porque han pasado casi 2000 años, hubo traslados, divisiones, copias, pérdidas y tradiciones diferentes en varios países. Aún así, para los creyentes, el valor de los clavos de la cruz no depende únicamente de una prueba material absoluta, sino de lo que representan: el sufrimiento real de Cristo y la memoria viva de su sacrificio. En el arte cristiano, los clavos aparecen muchas veces junto a otros símbolos de la pasión, como la lanza, la esponja con vinagre, la corona de espinas y la cruz.
En algunas representaciones se muestran 3 clavos, con los pies de Jesús superpuestos y atravesados por uno solo. En otras, aparecen 4, uno para cada mano y uno para cada pie. Esta diferencia ha generado discusiones durante siglos, porque no existe una descripción bíblica detallada sobre la cantidad exacta utilizada. Lo importante, sin embargo, es que la imagen de los clavos se volvió inseparable de la crucifixión. Ellos recuerdan que la muerte de Jesús no fue una idea simbólica o lejana, sino un castigo brutal, ejecutado con violencia real. Y tal vez por eso estos objetos provocan tanto respeto, porque obligan a mirar de frente el dolor que muchas veces se esconde detrás de las imágenes religiosas más conocidas. En la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, el clavo venerado forma parte de un conjunto de reliquias que atrae a peregrinos de muchas partes del mundo. Para muchos visitantes, estar frente a ese objeto es una experiencia silenciosa y emocional. No se trata solo de ver un pedazo de metal antiguo, sino de recordar una escena central de la fe cristiana: Jesús clavado en la cruz, María y algunos discípulos al pie del Calvario, los soldados observando, la multitud dividida entre burla, miedo y tristeza, y un hombre que, aun en medio del sufrimiento, pronuncia palabras de perdón. Los clavos de la cruz también tienen un significado espiritual muy personal. Para muchos cristianos, representan las heridas causadas por el pecado humano, pero también la posibilidad de reconciliación. Son símbolos de dolor, sí, pero no de derrota. En la visión cristiana, la crucifixión no termina en la muerte, sino que abre camino a la resurrección. Por eso, estos clavos son recordados no solo como instrumentos de tortura, sino como señales de una esperanza mayor. Es curioso pensar que un objeto tan simple, hecho para sujetar y herir, haya terminado convertido en reliquia sagrada, guardada con respeto, protegida en un templo y venerada por generaciones. Esa transformación muestra la fuerza de la memoria religiosa. Aquello que fue usado para humillar a Jesús se convirtió, con el tiempo, en símbolo de fe, amor y victoria espiritual. También existen otras tradiciones que hablan de clavos conservados en diferentes lugares de Europa, algunos asociados a coronas, reliquiarios o antiguos símbolos imperiales. Esto aumentó todavía más el misterio alrededor de ellos, porque no todos los clavos venerados pueden ser el mismo objeto original. Aún así, el más mencionado en esta lista está ubicado en Roma, Italia, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Número 9. La Vera Cruz. La Vera Cruz es una de las reliquias más veneradas, misteriosas y simbólicas de toda la tradición cristiana, porque representa, según la fe, la madera de la cruz donde Jesús fue crucificado en el Calvario. Cuando hablamos de la Vera Cruz, no hablamos de una cruz completa conservada en un solo lugar, sino de fragmentos que, según la tradición, proceden de la cruz original encontrada en Jerusalén por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV. Actualmente, estos fragmentos están repartidos en varias ciudades del mundo, especialmente en iglesias, catedrales y relicarios antiguos. Entre los lugares más conocidos donde se veneran fragmentos de la Vera Cruz están Roma, Jerusalén, París, Venecia, Santo Toribio de Liébana en España y otras ciudades europeas que durante siglos protegieron pequeñas piezas consideradas sagradas. Por eso, cuando se pregunta dónde está ahora la Vera Cruz, la respuesta más correcta es: en varias ciudades, dividida en fragmentos conservados como reliquias. Uno de los fragmentos más famosos se encuentra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, España, considerado por muchos como uno de los mayores trozos conservados de la cruz de Cristo. También en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, se veneran reliquias relacionadas con la Pasión, incluyendo fragmentos atribuidos a la Vera Cruz. La historia de esta reliquia comienza, según la tradición, cuando Santa Elena viajó a Tierra Santa para localizar los lugares sagrados vinculados a la vida y muerte de Jesús. Allí, después de excavaciones cerca del Gólgota, se habrían encontrado 3 cruces, la de Jesús y las de los 2 ladrones crucificados junto a él. Para identificar cuál era la verdadera cruz de Cristo, la tradición cuenta que ocurrió un milagro, ya sea la curación de una persona enferma o la resurrección de alguien al tocar la madera correcta. Desde entonces, esa cruz fue llamada Vera Cruz, es decir, la verdadera cruz. Con el paso de los siglos, la madera fue dividida en fragmentos, algunos para protegerla, otros para enviarlos a diferentes iglesias importantes y otros como regalos sagrados a reyes, obispos y comunidades cristianas. Esto hizo que la Vera Cruz se convirtiera no solo en una reliquia religiosa, sino también en un símbolo de poder espiritual y político.
Tener un fragmento de la cruz significaba poseer una conexión directa con el momento central de la fe cristiana, la crucifixión y el sacrificio de Jesús. Para los creyentes, la vera cruz no es simplemente madera antigua, es un testimonio silencioso del amor, el sufrimiento y la entrega de Cristo. Representa el lugar físico donde, según la tradición cristiana, Jesús cargó con el dolor de la humanidad y transformó un instrumento de ejecución en el símbolo más poderoso de esperanza. Lo más impresionante es que la cruz, en tiempos romanos, era un símbolo de vergüenza, castigo y humillación pública. Nadie habría imaginado que aquel instrumento usado para condenar criminales acabaría convertido en el emblema principal del cristianismo. Y justamente ahí está la fuerza de la vera cruz. Muestra cómo la fe cristiana transformó el dolor en salvación, la muerte en vida y la humillación en victoria espiritual. A lo largo de la historia, los fragmentos de la vera cruz fueron venerados en procesiones, ceremonias, peregrinaciones y momentos de crisis. En guerras, epidemias y grandes dificultades, muchas comunidades sacaban estas reliquias para pedir protección, consuelo o fortaleza. Esto revela algo muy humano: la necesidad de tocar lo sagrado, de sentir que la historia de la fe no está solo en los libros, sino también en objetos concretos que parecen unir el presente con el pasado. La vera cruz, por eso, despierta una mezcla de devoción, respeto y curiosidad. Los historiadores han discutido mucho sobre la autenticidad de todos los fragmentos atribuidos a la cruz de Jesús, porque existen muchos repartidos por el mundo y no siempre es fácil comprobar su origen exacto. Durante siglos hubo reliquias auténticas, copias, fragmentos simbólicos y objetos asociados por tradición. Sin embargo, el significado espiritual permanece muy fuerte. Para millones de personas, lo importante no es solo la comprobación científica, sino lo que esa madera representa: el sacrificio de Jesús y el corazón mismo de la pasión. Número 8. Corona de espinas. La corona de espinas es una de las reliquias más impactantes, conmovedoras y profundamente simbólicas de toda la tradición cristiana, porque representa uno de los momentos más crueles y humillantes sufridos por Jesús antes de su crucifixión. Según los relatos evangélicos, los soldados romanos, burlándose de Jesús por haber sido llamado rey de los judíos, decidieron fabricar una corona hecha con ramas espinosas y colocarla violentamente sobre su cabeza, no como un homenaje, sino como un acto de tortura, humillación y desprecio. Aquella corona no fue creada como símbolo religioso, sino como instrumento de dolor físico y burla cruel. Sin embargo, con el paso de los siglos, se transformó en uno de los emblemas más poderosos del sacrificio, la paciencia y la entrega de Cristo. Actualmente, la corona de espinas se encuentra en París, Francia. Durante muchos siglos fue conservada en la Catedral de Notre Dame de París, uno de los templos más emblemáticos del mundo cristiano. En 2019, durante el devastador incendio que conmocionó al mundo entero, la reliquia fue rescatada heroicamente bajo estrictas medidas de seguridad, en una operación de emergencia que evitó la pérdida de uno de los objetos más venerados del cristianismo. Tras ese acontecimiento, la corona pasó a ser preservada en un lugar seguro mientras avanzaban los trabajos de restauración de Notre Dame. Su presencia en Francia tiene una historia fascinante, porque originalmente la reliquia llegó desde Constantinopla en el siglo XIII, adquirida por el rey Luis IX de Francia, posteriormente conocido como San Luis. El monarca pagó una enorme suma para obtenerla, considerándola un tesoro espiritual incomparable, y ordenó construir la Sainte-Chapelle en París específicamente para custodiarla con la solemnidad que merecía. Esto muestra hasta qué punto la corona de espinas fue considerada no solo una reliquia religiosa, sino un símbolo de enorme prestigio espiritual y político. Para los creyentes, la corona de espinas representa mucho más que un objeto antiguo. Simboliza el sufrimiento silencioso de Jesús, la humillación aceptada sin responder con violencia y el peso del desprecio humano soportado con dignidad. Cada espina evoca dolor, sangre y sacrificio, pero también resistencia, perdón y fortaleza espiritual. Pensar en esa escena es profundamente impactante. Un hombre ya golpeado, debilitado y agotado siendo obligado a soportar una tortura adicional diseñada no solo para herir su cuerpo, sino también para ridiculizar su identidad. Los soldados le colocaron además un manto y fingieron rendirle homenaje de manera burlona. Lo que para ellos era una humillación, para la tradición cristiana se convirtió en uno de los símbolos más intensos de amor sacrificial. Existe un detalle importante. La reliquia conservada hoy no mantiene necesariamente todas las espinas originales adheridas al círculo principal.
A lo largo de los siglos, varias espinas fueron separadas y distribuidas como reliquias individuales a iglesias y monasterios de diferentes países europeos. Por eso, lo que hoy se conserva principalmente es la estructura circular atribuida a la corona original, mientras muchas espinas están repartidas en diferentes templos. Esto ha generado debates históricos sobre autenticidad, conservación y documentación, algo común con reliquias antiguas. Aún así, para millones de fieles, su valor espiritual permanece intacto. La corona de espinas también ha inspirado incontables obras de arte, esculturas, pinturas y representaciones de la pasión. Su imagen aparece constantemente en la iconografía cristiana porque resume de manera brutal la mezcla de sufrimiento físico y humillación emocional vivida por Jesús. No se trató solo de una tortura corporal, sino de un intento deliberado de ridiculizarlo públicamente. Y quizás por eso esta reliquia provoca una emoción tan particular, porque muestra no solo el dolor de Cristo, sino también la crueldad humana llevada al extremo. Al mismo tiempo, dentro de la fe cristiana, la corona simboliza una paradoja poderosa. Aquello que fue diseñado para humillar a Jesús terminó convirtiéndose en símbolo de su realeza espiritual. Donde los soldados vieron motivo de burla, los creyentes ven dignidad, entrega y triunfo espiritual. Es una transformación profundamente poderosa. La corona de espinas también conecta emocionalmente porque la imagen del dolor en la cabeza es especialmente visceral. Las heridas en el cuero cabelludo sangran intensamente, lo que hace que la escena sea aún más dramática y humana. No estamos hablando de una metáfora abstracta, sino de una tortura concreta. Número 7. Piedra de la unción. La piedra de la unción es uno de los lugares sagrados más conmovedores y emocionalmente intensos asociados a los últimos momentos de Jesús, porque según la tradición cristiana fue el lugar donde su cuerpo fue colocado, preparado y ungido con aceites aromáticos antes de ser llevado al sepulcro tras la crucifixión. A diferencia de otras reliquias que son pequeños objetos transportados de un país a otro, esta piedra está directamente vinculada al escenario mismo donde ocurrieron los acontecimientos más importantes de la pasión. Actualmente, la piedra de la unción se encuentra en Jerusalén, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo y uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. Al entrar en este templo histórico, uno de los primeros elementos que muchos visitantes encuentran es precisamente esta gran piedra rectangular rojiza, venerada con profundo respeto por creyentes de distintas tradiciones cristianas. Para millones de personas, no se trata simplemente de una roca antigua, sino del lugar donde el cuerpo sin vida de Jesús recibió uno de los actos más humanos y dolorosos, el cuidado final antes del entierro. Imaginar esa escena resulta profundamente conmovedor. Después del sufrimiento extremo de la crucifixión, del peso de la cruz, de los clavos, de la corona de espinas y de la agonía pública en el Calvario, llega un momento de silencio absoluto. El ruido de la multitud desaparece. Los soldados ya han cumplido su tarea. El cielo parece guardar un extraño luto y entonces algunos seguidores de Jesús, llenos de tristeza, toman su cuerpo para darle una despedida digna. Es ahí donde la tradición sitúa la piedra de la unción. Según la costumbre funeraria judía de la época, el cuerpo debía ser limpiado y preparado con aceites y perfumes antes de ser colocado en el sepulcro. La tradición cristiana sostiene que este proceso ocurrió sobre esta piedra. Esa imagen ha marcado profundamente la espiritualidad cristiana porque representa un instante íntimo, silencioso y desgarrador, el momento en que Jesús ya no aparece enseñando, caminando o hablando, sino inmóvil, en manos de quienes lo amaban. Actualmente, miles de peregrinos que visitan Jerusalén se acercan a esta piedra con enorme emoción. Muchos la tocan suavemente, otros se arrodillan, algunos colocan rosarios, pañuelos, cruces o pequeños objetos religiosos sobre ella como gesto de devoción, y no es raro ver personas llorando en silencio frente a este lugar. La conexión emocional que genera es muy poderosa porque simboliza despedida, dolor humano y esperanza espiritual al mismo tiempo. La iglesia del Santo Sepulcro, donde se encuentra, es considerada por muchas tradiciones cristianas como el lugar que abarca tanto el sitio de la crucifixión como el del sepulcro de Jesús, lo que hace que toda la experiencia sea espiritualmente muy intensa. Históricamente, como ocurre con muchos lugares sagrados, existen debates arqueológicos sobre la exactitud absoluta de cada punto identificado dentro del templo actual, ya que Jerusalén ha pasado por destrucciones, reconstrucciones, guerras y transformaciones urbanas durante siglos. Sin embargo, la tradición cristiana ha mantenido la veneración de este lugar de manera constante durante generaciones.
Más allá de la discusión puramente arqueológica, su fuerza simbólica es inmensa. La piedra de la unción no representa violencia como los clavos ni humillación como la corona de espinas, representa cuidado, duelo, amor silencioso y despedida. Es un símbolo profundamente humano porque cualquiera puede comprender el dolor de preparar el cuerpo de alguien amado para su último descanso. Esa universalidad emocional hace que esta reliquia conecte incluso con personas que observan la historia desde una perspectiva cultural o histórica más que estrictamente religiosa. También hay algo especialmente conmovedor en el contraste de este lugar con los episodios anteriores de la Pasión. La crucifixión fue pública, brutal, ruidosa y humillante. La piedra de la unción, en cambio, representa intimidad, respeto y ternura en medio del dolor. Después del caos, llega el silencio. Después de la violencia, llega el cuidado. Esa transición es espiritualmente muy poderosa dentro del relato cristiano. La piedra también ha sido objeto de veneración por siglos, impregnándose incluso del aroma de aceites que los fieles utilizan durante sus visitas, reforzando la sensación de estar en un lugar vivo de devoción constante. Muchos peregrinos describen la experiencia como profundamente transformadora, no necesariamente por una prueba material visible, sino por la carga emocional del significado del lugar. Pensar que, según la tradición, ahí reposó el cuerpo de Jesús antes del entierro genera una conexión inmediata con el drama humano de la pasión. La piedra de la unción también tiene un valor visual muy fuerte. Su apariencia sencilla contrasta con la inmensidad de lo que representa. No es un objeto lujoso ni impresionante a simple vista. Número 6. Escalera Santa. La Escalera Santa, conocida también como Scala Sancta, es una de las reliquias cristianas más fascinantes y profundamente simbólicas relacionadas con los últimos momentos de Jesús, porque según la tradición cristiana son los mismos escalones que Jesús subió en Jerusalén cuando fue llevado para enfrentar el juicio ante Poncio Pilato antes de su condena a la crucifixión. Actualmente, la Escalera Santa se encuentra en Roma, Italia, justo frente a la Basílica de San Juan de Letrán, uno de los complejos religiosos más importantes del cristianismo. Este lugar recibe cada año a miles de peregrinos de todo el mundo que llegan con profunda emoción para contemplar e incluso ascender estos escalones de una manera muy especial, de rodillas, como acto de penitencia, oración y respeto. Lo que hace tan impactante a la Escalera Santa no es únicamente su antigüedad o su apariencia física, sino el peso emocional y espiritual de lo que representa. Imaginar a Jesús, agotado después de una noche de tensión, interrogatorios, golpes, humillaciones y abandono, subiendo aquellos escalones camino a uno de los momentos más decisivos de su vida, crea una conexión muy fuerte para millones de creyentes. Según la tradición, estos escalones pertenecían al pretorio de Poncio Pilato en Jerusalén y fueron trasladados a Roma en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino, la misma figura asociada con el hallazgo de otras reliquias importantes de la Pasión como fragmentos de la Vera Cruz y los clavos de la cruz. Desde entonces, la escalera fue preservada con enorme veneración. La escalera original está compuesta por 28 escalones de mármol, aunque hoy gran parte de su superficie está protegida por revestimientos para evitar el desgaste causado por siglos de devoción y tránsito de peregrinos. En algunos puntos incluso hay pequeñas aberturas transparentes que permiten observar partes del mármol original, y ciertas marcas son veneradas por algunos fieles como huellas simbólicamente relacionadas con la Pasión. Más allá del debate histórico sobre la autenticidad exacta, el valor espiritual del lugar es inmenso. La Escalera Santa representa el camino hacia el juicio, la humillación pública y el comienzo inmediato del sufrimiento extremo que llevaría a la crucifixión. No es una reliquia asociada directamente a la muerte física de Jesús como los clavos o la cruz, sino al momento previo, al instante de tensión psicológica, incertidumbre y dolor emocional. Y eso le da un significado muy humano y conmovedor. Hay algo especialmente poderoso en el acto de subir esos escalones de rodillas. Para muchos peregrinos, no es un gesto turístico ni simbólico superficial, sino una experiencia profundamente espiritual. Cada escalón se convierte en una oración, una reflexión sobre el sufrimiento, el sacrificio, el perdón o incluso las propias luchas personales. Algunos suben en silencio absoluto, otros lloran discretamente, otros llevan intenciones personales, enfermedades, preocupaciones familiares o simplemente un deseo de conexión con la historia de Jesús. La experiencia suele describirse como intensa, porque transforma una simple escalera en un recorrido emocional y espiritual. Históricamente,
Algunos estudiosos discuten si realmente estos fueron los escalones exactos del pretorio de Pilato, ya que la arqueología y la historia antigua no siempre pueden confirmar con precisión absoluta tradiciones de casi 2000 años. Jerusalén cambió enormemente con el tiempo, y muchas reliquias fueron trasladadas en épocas donde la documentación no era tan rigurosa como hoy. Pero para millones de creyentes, la autenticidad científica absoluta no es el único punto importante. Lo esencial es lo que la escalera santa representa, el camino hacia el sufrimiento aceptado con dignidad. Ese valor espiritual ha sobrevivido siglos, guerras, cambios políticos y transformaciones culturales. La escalera santa también refleja un aspecto muy interesante de la espiritualidad cristiana, la idea de acompañar simbólicamente a Jesús en su dolor. Subir de rodillas no busca replicar literalmente el sufrimiento, sino expresar humildad, empatía y recogimiento. Es como decir, en silencio, quiero caminar contigo en este momento difícil. Esa dimensión emocional explica por qué este lugar sigue siendo tan importante. No es un objeto visualmente impresionante como un cáliz o una corona, es una escalera sencilla, pero cargada de significado. También existe un fuerte componente histórico y artístico alrededor del lugar. El santuario que protege la escalera santa en Roma ha sido cuidadosamente preservado y forma parte del patrimonio religioso de la ciudad. Durante siglos, papas, peregrinos, monjes, nobles y fieles comunes han pasado por allí, manteniendo viva una tradición que conecta generaciones enteras con la pasión de Cristo. La atmósfera del lugar suele describirse como solemne, silenciosa y profundamente introspectiva. Incluso quienes visitan desde una perspectiva histórica más que religiosa reconocen el enorme peso simbólico del sitio. La escalera santa representa también el momento donde la injusticia institucional toma forma definitiva. Número 5. Lanza del Destino. La lanza del destino, también conocida como la lanza sagrada o la lanza de Longinos, es una de las reliquias más misteriosas, debatidas y fascinantes relacionadas con la pasión de Jesús, porque según la tradición cristiana fue el arma utilizada por un soldado romano para atravesar el costado de Jesús mientras estaba en la cruz, confirmando su muerte. Actualmente, los fragmentos y reliquias atribuidos a esta lanza están asociados principalmente a Viena, Austria, y al Vaticano, aunque a lo largo de la historia varias instituciones han afirmado conservar partes o versiones de esta famosa reliquia. Esta multiplicidad ha alimentado aún más el aura de misterio que rodea a la llamada lanza del destino. Según el Evangelio de Juan, después de la crucifixión, cuando los soldados romanos fueron a verificar el estado de los condenados, encontraron que Jesús ya había muerto, por lo que no le quebraron las piernas como era costumbre para acelerar la muerte. En cambio, uno de los soldados perforó su costado con una lanza, y del cuerpo salieron sangre y agua, un detalle que ha sido interpretado de múltiples maneras teológicas y simbólicas a lo largo de los siglos. Ese momento convirtió a la lanza en un objeto profundamente cargado de significado espiritual. No se trató solo de un arma militar romana, sino de un instrumento directamente asociado a uno de los momentos finales de la pasión. La tradición posterior identificó al soldado como Longinos, aunque este nombre no aparece directamente en los evangelios bíblicos. Con el tiempo, Longinos pasó a ocupar un lugar importante en ciertas tradiciones cristianas, incluso siendo considerado santo en algunas ramas del cristianismo. Esa asociación hizo que la lanza adquiriera todavía más relevancia religiosa. Actualmente, una de las reliquias más famosas atribuidas a esta arma se encuentra en el Hofburg-Schatzkammer, el tesoro imperial de Viena, Austria. Esta pieza ha sido históricamente conocida como una de las candidatas más famosas para ser la auténtica lanza sagrada. Durante siglos estuvo vinculada al Sacro Imperio Romano Germánico y fue considerada un símbolo de legitimidad política y poder imperial. La creencia popular sostenía que quien poseyera la lanza tendría un destino extraordinario o incluso poder invencible, lo que alimentó leyendas medievales y modernas cargadas de dramatismo. También el Vaticano conserva una reliquia asociada a la lanza sagrada, venerada dentro del contexto de otras reliquias de la Pasión. Esto explica por qué, cuando se pregunta dónde está actualmente la lanza del destino, la respuesta correcta es que existen reliquias atribuidas a ella tanto en Viena como en el Vaticano, además de otras reclamaciones históricas menores en distintos lugares. La historia de esta reliquia es especialmente fascinante porque mezcla religión, imperios, fe, leyenda y poder político. Durante siglos, emperadores y gobernantes quisieron asociarse a objetos considerados sagrados, no solo por devoción, sino también por el simbolismo de autoridad divina que proyectaban.
La lanza del destino se convirtió en una de las reliquias más envueltas en mitos precisamente por esta combinación explosiva de espiritualidad y ambición humana. En algunas leyendas posteriores incluso se le atribuyeron poderes sobrenaturales, convirtiéndola casi en objeto de obsesión dentro de relatos históricos y narrativas populares. Pero más allá de los mitos dramáticos, el significado espiritual original es profundamente serio. Para los creyentes, la lanza representa el instante final de la pasión, el momento en que se confirmó la muerte de Jesús. También se asocia con el cumplimiento de antiguas profecías y con una fuerte carga simbólica derivada del episodio de sangre y agua saliendo del costado de Cristo, interpretado en la tradición cristiana como señal de vida espiritual, sacramentos o entrega total. Históricamente, determinar la autenticidad absoluta de cualquier reliquia atribuida a la lanza es extremadamente difícil. Han pasado casi 2000 años, las reliquias fueron trasladadas, alteradas, fragmentadas y reinterpretadas muchas veces. Los estudios materiales han mostrado que algunas piezas conservadas pertenecen a periodos posteriores a la época romana, lo que genera debates inevitables. Sin embargo, como sucede con muchas reliquias religiosas, su fuerza no reside únicamente en una validación científica definitiva, sino en el significado espiritual y cultural acumulado a lo largo de generaciones. La lanza del destino también ha dejado una huella inmensa en la cultura popular. A diferencia de otras reliquias más estrictamente litúrgicas, esta ha sido envuelta en narrativas de misterio, conspiración, tesoros ocultos y poder místico. Eso la convirtió en una de las reliquias cristianas más conocidas incluso fuera de círculos religiosos. Pero detrás de todas esas historias llamativas existe un núcleo profundamente humano y espiritual, un soldado confirmando la muerte de un hombre crucificado, un momento breve que se transformó en símbolo histórico. Hay algo muy impactante en pensar que un arma diseñada para herir terminó convertida en objeto de veneración y contemplación. Una vez más aparece esa gran paradoja del cristianismo, instrumentos de violencia transformados en símbolos espirituales. Número 4. Santo Cáliz. El Santo Cáliz es una de las reliquias cristianas más famosas, misteriosas y fascinantes de toda la historia, porque según la tradición es la copa que Jesús utilizó durante la última cena con sus discípulos, en aquel momento profundamente simbólico en el que compartió el pan y el vino poco antes de su arresto, iniciando uno de los episodios más importantes de la fe cristiana. Actualmente, el Santo Cáliz más ampliamente venerado como posible reliquia auténtica se encuentra en Valencia, España, dentro de la Catedral de Valencia, donde es conservado con enorme respeto y admiración por creyentes, peregrinos, historiadores y curiosos de todo el mundo. Hablar del Santo Cáliz es entrar en una mezcla apasionante de historia, fe, tradición, misterio y leyenda, porque pocas reliquias han generado tanta fascinación durante tantos siglos. La idea de que una copa sencilla utilizada en una cena íntima entre Jesús y sus discípulos pudiera haber sobrevivido hasta nuestros días despierta una emoción especial. No se trata de un objeto asociado directamente al sufrimiento físico como los clavos o la corona de espinas, sino a un momento previo, profundamente espiritual, íntimo y cargado de significado. La última cena representa despedida, enseñanza, comunión y anticipación del sacrificio que vendría después. Según la tradición cristiana, fue allí donde Jesús compartió el vino diciendo palabras que marcarían para siempre la liturgia cristiana. Por eso, el cáliz se convirtió en un símbolo poderosísimo dentro de la fe. El Santo Cáliz conservado en Valencia tiene una historia particularmente interesante. La pieza está compuesta por una copa superior de piedra ágata oscura, considerada la parte más antigua, mientras que la base y algunos elementos decorativos fueron añadidos siglos después. Diversos estudios arqueológicos han señalado que la copa principal podría datar aproximadamente entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que encaja cronológicamente con la época de Jesús. Ese detalle ha hecho que esta reliquia destaque sobre otras reclamaciones similares. Sin embargo, como ocurre con casi todas las reliquias antiguas, la autenticidad absoluta no puede establecerse con certeza total, lo que mantiene vivo el misterio. La tradición sostiene que, después de la última cena, el cáliz fue conservado por los primeros cristianos y eventualmente llevado a Roma por San Pedro. Más tarde, durante periodos de persecución, habría sido trasladado para protegerlo, pasando por diferentes lugares hasta llegar finalmente a España. A lo largo de los siglos, el objeto fue custodiado cuidadosamente, sobreviviendo guerras, crisis y cambios políticos. Actualmente, se exhibe en la Catedral de Valencia como una de sus reliquias más importantes y queridas.
Para millones de creyentes, el valor del Santo Cáliz no depende únicamente de la prueba arqueológica, sino del significado espiritual que concentra. Pensar que Jesús pudo haber sostenido esa copa con sus propias manos en uno de sus últimos momentos con sus discípulos genera una conexión emocional muy poderosa. A diferencia de otros objetos asociados al dolor de la pasión, este cáliz evoca cercanía, enseñanza y comunión. Representa el momento en que Jesús compartió intimidad con quienes lo seguían antes de enfrentar traición, arresto y crucifixión. Esa carga emocional hace que el Santo Cáliz tenga un carácter distinto entre las reliquias cristianas. También es importante mencionar que el concepto del Santo Grial, tan famoso en leyendas medievales y cultura popular, está relacionado con esta idea del cáliz de la Última Cena, aunque muchas narrativas legendarias mezclaron ficción, simbolismo caballeresco y tradiciones diversas. El Santo Cáliz de Valencia no es simplemente una reliquia religiosa. También ha sido envuelto indirectamente en el imaginario del Grial, lo que aumentó todavía más su fama internacional. Sin embargo, dentro del contexto cristiano tradicional, su importancia no proviene de leyendas fantásticas, sino de su posible conexión con uno de los momentos más sagrados del cristianismo. La Catedral de Valencia ha convertido esta reliquia en un importante punto de peregrinación. Muchos visitantes llegan movidos por la fe, otros por interés histórico y otros por simple fascinación cultural. Ver la copa genera una sensación muy particular, porque a diferencia de objetos asociados al sufrimiento brutal, este remite a una escena de calma tensa, una escena cargada de significado, donde Jesús compartía palabras profundas con sus discípulos mientras el drama de la pasión se acercaba silenciosamente. Es el último momento de relativa intimidad antes del caos. Eso hace que emocionalmente el Santo Cáliz tenga una energía distinta, menos dolor visible, más recogimiento y misterio. Históricamente, existen otras reclamaciones sobre cálices sagrados en distintos lugares, pero el de Valencia es uno de los candidatos más reconocidos y estudiados. Incluso algunos papas han mostrado especial reverencia hacia esta reliquia, reforzando su importancia dentro del mundo católico. Su preservación actual en España le ha permitido convertirse en uno de los objetos religiosos más emblemáticos del país. Hay algo profundamente humano en la fascinación por esta copa. Los objetos cotidianos conectan emocionalmente porque son cercanos. Un cáliz no es un arma, no es un instrumento de tortura, no es una reliquia intimidante. Número 3. Túnica inconsútil. La túnica inconsútil es una de las reliquias cristianas más fascinantes y cargadas de simbolismo relacionadas con los últimos momentos de Jesús, porque según la tradición se trata de la prenda que él llevaba durante su crucifixión, la misma que, según el relato bíblico, los soldados romanos decidieron no rasgar y en su lugar echaron suertes para decidir quién se quedaría con ella. Actualmente, la reliquia más conocida asociada a esta tradición se encuentra en Treveris, Alemania, dentro de la Catedral de Treveris, donde es conservada con enorme reverencia y exhibida solo en ocasiones muy especiales debido a su inmenso valor espiritual e histórico. Hablar de la túnica inconsútil es hablar de una reliquia distinta a muchas otras de la pasión, porque no representa directamente un instrumento de tortura como los clavos o la lanza, sino una prenda íntimamente ligada a la presencia física de Jesús en uno de los momentos más dramáticos de su vida. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús fue crucificado, los soldados se repartieron sus vestiduras, pero al llegar a la túnica notaron algo peculiar. Estaba tejida de una sola pieza, sin costuras, por lo que decidieron no romperla y echar suertes para conservarla intacta. Ese pequeño detalle bíblico convirtió esta prenda en un símbolo muy poderoso dentro del cristianismo. La idea de una vestimenta entera, no dividida, adquirió con el tiempo un significado espiritual relacionado con la unidad, la integridad y la continuidad de la fe. Actualmente, la reliquia venerada en Treveris es considerada por muchos creyentes como la auténtica túnica de Cristo, aunque como ocurre con otras reliquias antiguas, la autenticidad histórica absoluta es objeto de debate. La tradición sostiene que fue llevada a Treveris por Santa Elena, madre del emperador Constantino, durante el siglo IV, la misma figura asociada con el hallazgo y traslado de otras reliquias importantes de la Pasión como fragmentos de la Vera Cruz y los clavos de la cruz. Desde entonces, la túnica habría sido cuidadosamente preservada durante siglos, sobreviviendo guerras, conflictos, transformaciones religiosas y el paso inevitable del tiempo. La reliquia actual ha sido protegida mediante múltiples capas textiles y restauraciones, lo que significa que su estado físico refleja siglos de conservación compleja más que una prenda intacta visualmente reconocible como en tiempos antiguos. Pero precisamente eso añade una dimensión fascinante.
Estamos hablando de un objeto que, según la tradición, habría acompañado el momento final de Jesús y atravesado casi 2000 años de historia. La carga emocional de esta reliquia es muy especial. Mientras otros objetos evocan dolor físico extremo, la túnica remite a la humanidad cotidiana de Jesús. Es una prenda de vestir. Algo simple, cercano, personal. Pensar en la ropa que llevaba una persona en sus últimas horas genera una conexión profundamente humana. No es una reliquia monumental ni intimidante. Es un recordatorio íntimo de que Jesús no solo es visto en la tradición cristiana como figura espiritual, sino también como alguien que caminó, vivió, sintió cansancio, usó ropa común y enfrentó sufrimiento real. Ese aspecto cotidiano hace que la túnica inconsútil tenga una fuerza emocional distinta. Además, el episodio de los soldados echando suertes por la túnica añade una escena particularmente impactante. Mientras Jesús sufría en la cruz, a pocos metros, hombres decidían el destino de su ropa como si fuera un simple botín. Esa imagen resume crudamente la indiferencia humana frente al sufrimiento ajeno. Lo que para ellos era un objeto material sin importancia, para la tradición cristiana terminó convertido en reliquia profundamente venerada. Una vez más aparece esa paradoja tan poderosa. Aquello tratado con indiferencia o violencia termina transformado en símbolo espiritual. También existe un simbolismo teológico muy fuerte en la idea de que la túnica no fue dividida. En la tradición cristiana, esto llegó a interpretarse como imagen de la unidad de la Iglesia, de la integridad de la fe y del cuerpo espiritual de Cristo no fragmentado. Aunque el detalle original probablemente describía una prenda bien tejida y valiosa, su interpretación espiritual creció enormemente con el paso de los siglos. Históricamente, hay otras reclamaciones relacionadas con vestiduras de Cristo en distintos lugares, lo que naturalmente genera preguntas sobre autenticidad documental y origen exacto. Sin embargo, la reliquia de Trèveris es una de las más reconocidas dentro de esta tradición. La Catedral de Trèveris, donde se conserva, se ha convertido en un importante destino de peregrinación, especialmente cuando la reliquia es expuesta públicamente. Miles de creyentes acuden con profunda emoción para contemplar aquello que consideran un vínculo directo con la pasión. Incluso para quienes observan desde una perspectiva histórica o cultural, la fascinación es enorme, porque la idea de preservar una vestimenta atribuida a Jesús resulta poderosamente evocadora. Hay algo profundamente íntimo en una prenda. Los objetos personales conectan de forma especial con la memoria humana. Una ropa usada conserva presencia, cercanía, humanidad. Número 2. Sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es una de las reliquias cristianas más intrigantes, debatidas y emocionalmente impactantes relacionadas con los últimos momentos de Jesús, porque según una antigua tradición se trata del paño que cubrió la cabeza de Cristo después de su muerte, antes de su sepultura. Actualmente, esta reliquia se encuentra en Oviedo, España, específicamente en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador, donde es conservada con enorme reverencia como uno de los objetos sagrados más importantes de la tradición cristiana española. A diferencia de la sábana santa, que suele llamar la atención por mostrar la imagen de un cuerpo humano, el sudario de Oviedo no presenta una figura visible del rostro de Jesús. Lo que contiene son manchas, marcas y patrones de fluidos que durante siglos han generado enorme interés entre creyentes, investigadores e historiadores. Precisamente esa ausencia de imagen directa hace que su misterio sea distinto. No fascina por lo visual, sino por lo que sus huellas parecen sugerir. Según la tradición cristiana y el Evangelio de Juan, cuando Pedro y otro discípulo entraron al sepulcro encontraron los lienzos funerarios, aparte, el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Esa mención bíblica es una de las bases principales para la veneración de este objeto. La costumbre funeraria judía de la época incluía cubrir el rostro del fallecido, especialmente para contener fluidos y respetar la dignidad del cuerpo. Bajo esa interpretación, el sudario de Oviedo sería el paño utilizado en ese contexto inmediato tras la crucifixión. La historia de cómo llegó a España es larga y fascinante. Según la tradición, el paño fue preservado por los primeros cristianos en Jerusalén y posteriormente trasladado para protegerlo de invasiones y conflictos, pasando por diferentes regiones hasta llegar finalmente a la península ibérica. Tras varios movimientos históricos motivados por guerras e inestabilidad, habría terminado en Oviedo, donde quedó resguardado como reliquia sagrada. Actualmente permanece en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador, una estructura histórica profundamente ligada a la preservación de reliquias cristianas. Para millones de creyentes,
El sudario representa una conexión silenciosa e íntima con los últimos instantes del cuerpo de Jesús antes de su entierro. No es un objeto asociado a la gloria, ni a una ceremonia pública, ni a una representación majestuosa. Es un paño funerario, algo profundamente humano, discreto y ligado al dolor de la despedida. Eso le da una carga emocional muy particular. Pensar que un simple trozo de tela pudiera haber tocado el rostro de Jesús en uno de los momentos más solemnes de la pasión genera una conexión intensa para muchos fieles. Uno de los aspectos más discutidos sobre el sudario de Oviedo es su aparente relación con la sábana santa de Turín. Algunos estudios han señalado coincidencias interesantes entre los patrones de manchas, posiciones anatómicas y tipos de fluidos, sugiriendo que ambos lienzos podrían haber estado en contacto con el mismo cuerpo. También se ha mencionado la coincidencia del grupo sanguíneo AB en ciertas interpretaciones forenses asociadas a ambas reliquias, un detalle que aumentó enormemente el interés popular. Sin embargo, como ocurre con casi todas las reliquias antiguas, estos temas siguen siendo objeto de debate científico, histórico y metodológico. No existe consenso universal absoluto, pero el misterio sigue fascinando precisamente por esas coincidencias parciales. A diferencia de otras reliquias cargadas de leyendas medievales más espectaculares, el sudario de Oviedo impresiona por su sobriedad. No hay oro, no hay adornos grandiosos, no hay forma visual impactante e inmediata. Es una tela marcada por el tiempo y por manchas difíciles de interpretar para el observador común. Y sin embargo, esa sencillez lo hace profundamente conmovedor. Porque si realmente estuvo en contacto con el cuerpo de Jesús, estaríamos hablando de un testigo silencioso de uno de los momentos más íntimos y dolorosos de la historia cristiana. El sudario también refleja algo profundamente humano sobre el duelo. Cubrir el rostro de un ser querido fallecido es un gesto universalmente comprensible. Habla de respeto, ternura, cuidado y despedida. Esa dimensión hace que incluso quienes observan desde una perspectiva histórica o cultural puedan conectar emocionalmente con esta reliquia. No es solo una cuestión de fe, es también una imagen profundamente humana del cuidado final hacia alguien amado. Históricamente, investigadores han analizado fibras, manchas, contaminaciones y patrones del tejido intentando reconstruir su antigüedad y posible recorrido. Como siempre, los resultados generan interpretaciones diversas. Algunos encuentran elementos sugestivos, otros mantienen reservas metodológicas. Pero incluso en medio del debate, el sudario mantiene intacta su fuerza simbólica. Número 1. Sábana Santa. La sábana santa, también conocida como la Sindone de Turín, es probablemente la reliquia cristiana más famosa, debatida y fascinante del mundo, porque para millones de creyentes podría ser el lienzo funerario que envolvió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Actualmente, la sábana santa se encuentra en Turín, Italia, dentro de la Catedral de San Juan Bautista, donde permanece bajo estrictas condiciones de conservación y seguridad, siendo uno de los objetos religiosos más observados, estudiados y discutidos de toda la historia. Lo que hace tan extraordinaria a esta reliquia no es únicamente su antigüedad o su importancia espiritual, sino el hecho de que sobre la tela aparece la imagen tenue pero sorprendentemente detallada de un hombre con marcas compatibles con heridas de crucifixión, señales en las muñecas y pies, heridas en la espalda que recuerdan flagelación, marcas en la cabeza compatibles con una corona de espinas y una lesión en el costado similar a la descrita en la Pasión de Cristo. Esa combinación convirtió a la sábana santa en un objeto de enorme impacto emocional y científico. Para muchos creyentes, contemplarla es casi como mirar una huella silenciosa de los últimos momentos de Jesús. Para otros, es uno de los misterios históricos más complejos jamás investigados. La historia conocida de la sábana santa documentada con claridad comienza en la Edad Media, aunque la tradición sostiene que su origen es mucho más antiguo. Con el paso de los siglos, el lienzo pasó por diferentes custodios hasta llegar finalmente a la Casa de Saboya, que posteriormente lo trasladó a Turín, donde quedó definitivamente preservado. Actualmente permanece en la Catedral de San Juan Bautista, protegida contra deterioro ambiental, manipulación y riesgos físicos, dada su inmensa fragilidad e importancia histórica. Una de las razones por las que la sábana santa despierta tanta fascinación es el misterio de la imagen misma. No se trata de una pintura evidente hecha con pincel tradicional, al menos según muchos análisis realizados a lo largo del tiempo. La imagen tiene características peculiares. Es superficial en las fibras, posee cualidades fotográficas sorprendentes y revela detalles anatómicos que han alimentado debates intensos entre científicos, historiadores, creyentes y escépticos.
En 1898 ocurrió uno de los momentos más impactantes de su historia moderna, cuando el fotógrafo Secondo Pia tomó una fotografía de la reliquia y descubrió que el negativo mostraba una imagen mucho más clara y detallada, casi como un retrato positivo inesperado. Ese hallazgo conmocionó al mundo y disparó todavía más el interés internacional. Desde entonces, innumerables estudios intentaron explicar cómo se formó la imagen. Algunos propusieron procesos químicos, otros mecanismos térmicos, otros técnicas artísticas medievales, y algunos investigadores han sostenido hipótesis aún más extraordinarias. Sin embargo, no existe consenso universal definitivo que cierre el debate de forma absoluta. Uno de los puntos más controvertidos surgió con las pruebas de datación por carbono realizadas en 1988, cuyos resultados sugirieron un origen medieval para la tela, aproximadamente entre los siglos XIII y XIV. Esto fue interpretado por muchos como evidencia de que no podía tratarse del auténtico lienzo funerario de Jesús. Sin embargo, posteriormente surgieron cuestionamientos metodológicos, posibles contaminaciones, áreas reparadas utilizadas para el muestreo, daños históricos por incendios y otros factores que algunos investigadores consideran capaces de alterar los resultados. Ese desacuerdo mantuvo vivo el debate hasta hoy. Es precisamente esa mezcla de datos intrigantes, dudas metodológicas y ausencia de conclusión definitiva lo que mantiene a la Sábana Santa en el centro de la conversación mundial. También existe una conexión muy interesante entre la Sábana Santa y el sudario de Oviedo. Algunos estudios han señalado posibles coincidencias entre los patrones de fluidos de ambas reliquias, sugiriendo que podrían haber estado en contacto con el mismo cuerpo. Aunque estas hipótesis siguen siendo debatidas, han fortalecido la fascinación popular alrededor de ambos objetos. Para muchos creyentes, la Sábana Santa no necesita una validación científica absoluta para conservar su poder espiritual. Su valor está en lo que representa: la pasión, el sufrimiento, la muerte y la esperanza de resurrección. Contemplar la imagen del hombre de la sábana provoca una reacción emocional muy intensa. No es una representación artística idealizada como tantas pinturas religiosas, es una figura marcada por heridas, cansancio y brutalidad física. Eso la hace profundamente humana y estremecedora. La Sábana Santa también ha influido enormemente en el arte cristiano. Muchas representaciones modernas del rostro de Jesús fueron indirectamente influenciadas por las proporciones y rasgos observados en este lienzo. Su impacto cultural trasciende ampliamente el ámbito religioso. Documentales, investigaciones, debates académicos, análisis forenses y programas televisivos han intentado descifrar su misterio durante décadas. Incluso personas alejadas de la práctica religiosa suelen sentirse fascinadas por la pregunta central: ¿podría esta ser realmente la tela que envolvió a Jesús? Desde una perspectiva espiritual, la reliquia representa el silencio posterior al sufrimiento extremo. Si los clavos evocan dolor, la cruz sacrificio y el cáliz comunión, la Sábana Santa representa el momento en que todo parece haber terminado, antes de la esperanza de la resurrección. Esa dimensión emocional es poderosísima. Es un objeto íntimo, funerario y silencioso, pero visualmente impactante. Actualmente, la Sábana Santa sigue en Turín, Italia, custodiada con altísimos niveles de protección dentro de la Catedral de San Juan Bautista. Su exhibición pública es limitada y cuidadosamente organizada debido a su fragilidad.